Hola de nuevo, bienvenidos, espero que estén muy bien. Bueno, ahora vamos a leer una pequeña, corta historia sobre el músico Beethoven. Eh, Me parece genial, una forma muy buena para aprender idiomas, leer y aprender algo nuevo al mismo tiempo. La historia de Beethoven para mí es una historia que me inspira a continuar, a esforzarme, a motivarme y a usar mis capacidades. Em, Vamos a leer primero la historia, después vamos a ver algunas palabras que pueden ser nuevas y quizás discutir un poco el contenido del relato, cortito al final. Bueno, la historia es la siguiente. Beethoven, gran músico desde niño. Ludwig van Beethoven nació en una familia humilde en Alemania en el año 1770. Su madre tenía una salud muy delicada y su padre era el director de una importante orquesta, obsesionado con convertir a su hijo en un gran compositor. De hecho, Beethoven había demostrado desde muy pequeño sus grandes dotes musicales. Su padre le exigía mucho y le hacía practicar varias horas al día, con instrumentos como el piano, el clarinete y el órgano. Tanto era así que se pasaba la mayor parte del día ensayando y casi no iba al colegio ni salía con los amigos. Cuando iba a clase estaba tan cansado que apenas prestaba atención. Su padre era tan estricto que hasta había veces en las que le obligaba a levantarse de madrugada para tocar el piano para sus amigos. Con solo 7 años, el pequeño Ludwig ya era capaz de dar recitales de piano. A los 10 años abandonó la escuela definitivamente para dedicarse enteramente a la música. Empezó a dar clases con un nuevo profesor de mucho prestigio que le enseñó las obras de Mozart y de otros compositores muy importantes. A los 16 años, los nobles de su ciudad, de Bonn, en Alemania, le pagaron un viaje a Viena, en Austria, para aprender de los mejores músicos, incluido de Mozart. Al poco tiempo, su madre falleció y tuvo que volver a Alemania para cuidar de sus hermanos pequeños porque su padre no podía. Como no iba a la escuela y además su padre había perdido su trabajo en la orquesta, algunas personas le ayudaron a pagar sus estudios musicales para poder continuar con su carrera como músico y compositor. Cuando cumplió los 30 años empezó a notar que escuchaba mal. Poco a poco su sordera fue creciendo hasta que no fue capaz de escuchar ningún tipo de sonido. Beethoven probó diferentes tratamientos para curar su sordera, pero nada funcionó y se puso muy triste. A pesar de eso, continuó componiendo música. Una de sus obras más importantes es la Quinta Sinfonía. También son muy populares sus obras musicales para Elisa, Claro de Luna o su Novena Sinfonía. En total compuso 9 sinfonías y 32 sonatas, 2 misas y una ópera. La verdad es que, como pasa muchas veces, Beethoven empezó a ser mucho más apreciado después de su muerte, en la ciudad de Viena en 1827. Hoy en día está considerado uno de los mejores músicos de todos los tiempos. Bueno, la historia de Beethoven, pienso, para mí es una inspiración. Una persona que, aparte de haber nacido con un regalo, con un don, un regalo, lo supo utilizar. No nació solo con un regalo y dejó el regalo morir. Nació con el regalo y trabajó muy duro para poder llegar muy lejos, para poder crear cosas que existen casi 200 años después.
para crear música que conmueve todavía. Entonces, veamos algunas de las palabras más difíciles quizás del texto. Entonces, al principio voy a leer el texto una vez más despacio y parar en las palabras que pienso pueden ser más complicadas. Entonces, Beethoven, gran músico desde niño. Ludwig van Beethoven nació en una familia humilde en Alemania en el año 1770. Entonces, humilde significa pobre, sin muchos recursos económicos. Su madre tenía una salud muy delicada. Muy delicada significa que su salud no era muy buena. Y su padre era el director de una importante orquesta, obsesionado con convertir a su hijo en un gran compositor. O sea, el padre quería que Beethoven también fuera músico, como él mismo. De hecho, Beethoven había demostrado desde muy pequeño sus grandes dotes musicales. Dote es, otra vez, estos regalos, estos dones, esta capacidad musical. Su padre le exigía mucho y le hacía practicar varias horas al día con instrumentos como el piano, el clarinete y el órgano. Tanto era así que se pasaba la mayor parte del día ensayando y casi no iba al colegio ni salía con amigos. Cuando iba a clase estaba tan cansado que apenas prestaba atención. Su padre era tan estricto que hasta había veces en las que le obligaba a levantarse a la madrugada para tocar el piano para sus amigos y presumir del hijo. Presumir de su hijo significa mostrar a los amigos que su hijo era muy bueno. Como vemos, esta parte del texto, este párrafo, está todo en pretérito imperfecto, porque está contando una historia del pasado, está describiendo. Con solo 7 años, el pequeño Ludwig ya era capaz de dar recitales de piano. Era capaz, podía. A los 10 años, abandonó la escuela definitivamente para dedicarse enteramente a la música. Pasó a dar clases con un nuevo profesor de mucho prestigio, que le enseñó las obras de Mozart y de otros compositores muy importantes. De mucho prestigio significa muy reconocido, muy importante, era el profesor. A los 16 años, los nobles de su ciudad, de Bonn, le pagaron un viaje a Viena para aprender de los mejores músicos, incluidos de Mozart. Al poco tiempo su madre falleció y tuvo que volver a Alemania para cuidar de sus hermanos pequeños, porque su padre no era capaz de hacerlo. Su madre falleció significa que su madre murió. El padre no era capaz de cuidar a sus hermanos. El padre no podía, no sabía. Como no iba a la escuela y además su padre había perdido su trabajo en la orquesta, había personas que le ayudaron a pagar sus estudios musicales para continuar con su carrera como músico y compositor. Cuando cumplió 30 años, empezó a notar que escuchaba mal. Poco a poco su sordera fue creciendo, hasta que no fue capaz de escuchar ningún tipo de sonido. Que su sordera fue creciendo significa que no escuchaba. Sordera es no escuchar. Una persona es sorda cuando no escucha, no puede oír. Beethoven probó diferentes tratamientos para curar su sordera. Pero nada funcionó y se puso muy triste, muy triste. A pesar de eso, continuó componiendo música. Una de sus obras más importantes es la Quinta Sinfonía. También son muy populares sus obras musicales para Elisa, Claro de Luna o su Novena Sinfonía. En total compuso 9 sinfonías, 32 sonatas, 2 misas y una ópera. La verdad es que, como pasa muchas veces, Beethoven empezó a ser mucho más apreciado después de su muerte en la ciudad austríaca de Viena en 1827. Apreciar es dar importancia, querer a una persona. Hoy en día está considerado como uno de los mejores músicos de todos los tiempos. Eso pienso es muy triste, ¿no? Que una persona trabaja tan duro y no ve el resultado en su momento. Pero pienso que cuando uno trabaja muy duro en algo, cualquier cosa, el resultado
aparece, el resultado viene, pero no sabemos cuándo exactamente. Por eso no importa, uno quizás tiene que trabajar duro por sí mismo, no por el resultado, sino porque nos hace bien hacer algo que nos gusta. Y en el caso de Beethoven, hace bien en usar este regalo que le dio la vida, ¿no? Bueno, en el próximo video vamos a leer un poema de Julio Cortázar y analizar algunas palabras un poco difíciles. Nos vemos. Chao, chao.